Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este importante evento académico. Bueno, vamos a desarrollar el primer tema, que son principios de farmacoterapia racional en atención primaria de la salud y desafíos actuales. De manera general y de manera introductoria, porque van a tocar temas específicos en patologías específicas a lo largo del desarrollo del curso. Entonces, esto es como una charla introductoria para despertar el interés y analizar algunos principios que rigen la terapia adecuada del médico. Muy bien, ¿cómo está definido entonces? ¿Cómo se define la farmacoterapia racional? La OMS lo define de la siguiente manera: prescripción adecuada a las necesidades clínicas en dosis correctas por el periodo adecuado y al menor costo. Hay varias cosas que está considerando, fíjense. Una cosa es la eficiencia, es decir, también el costo. Pero nos dice algo importante: prescripción adecuada. Nos está hablando de rigor académico. Nos está diciendo qué es lo que necesita ese paciente para darle un medicamento que efectivamente va a hacer que mejore o restablezca su condición de salud, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia? En atención primaria de la salud hay una alta carga de enfermedades prevalentes. Es en el primer nivel de atención donde vemos la mayor cantidad de pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial y procesos infecciosos de distinta índole. Entonces, la prevalencia de los pacientes a los que tenemos acceso en este nivel de salud es importantísimo, por eso la importancia. Ojo que cuando hablamos de racionalidad en la medicación, no es algo que se aplique solo al primer nivel de atención, es algo que todo médico tiene que tener en consideración independientemente del nivel de salud en el que esté laborando, ¿correcto? El primer nivel de atención tiene un contacto, muchas veces hace el primer contacto con el paciente, muchas veces se genera el diagnóstico en ese momento, muchas veces se hace seguimiento al paciente o se le da tratamiento. Entonces, el rol del médico en atención primaria de la salud es importantísimo, ya que va a permitir diagnosticar, identificar pacientes nuevos, manejar, tratar o seguir el tratamiento o el control posterior el tratamiento, por ejemplo, después de un alta hospitalaria, si fuera el caso. La relevancia entonces es importantísima. Acá les traigo algunos datos importantes y de forma comparativa dentro de lo que significa el mundo y cómo estamos nosotros en nuestro país. Fíjense, en el mundo se reporta hasta 18% de errores médicos totales en los sistemas de atención. Esto, por supuesto, puede causar daños graves o incluso la muerte de los pacientes. Eso nos dice la OMS, 18% en el mundo, ¿correcto? De errores médicos, o sea, nosotros como si fuéramos un factor de riesgo para los pacientes. En ese porcentaje es importantísimo, ¿no es cierto? De ahí la importancia de estos cursos. Pero fíjense acá, la Universidad Cayetano Heredia en su repositorio tiene publicado una tesis que encuentra lo siguiente. Es un estudio en los servicios de urgencia y emergencia en el Perú, en los que identifican que los errores más frecuentes están en la administración de medicamentos. Uno de los errores fue falta de dosificación, 28%, y dosificación incorrecta, 22%. Si uno suma estos dos valores, tenemos 40% o casi 50% de pacientes con una dosificación inadecuada o una dosificación incorrecta en función a sus dolencias. Es alarmante ese dato que nos da estos investigadores, pero para tener en cuenta respecto de lo que a lo que nos enfrentamos y la importancia que tiene de discutir estas cosas. Prescripción inadecuada. Fíjense, en el mundo, la prevalencia de prescripciones potencialmente inapropiadas puede llegar hasta el 74%, ¿correcto? Pero hay un estudio muy interesante que se realizó en el Hospital de Ayacucho, publicado, todos son trabajos de posgrado, publicado en una universidad en Huancayo, la Universidad Continental. El estudio se hizo en el Hospital de Ayacucho. ¿Y qué encontró?
una prevalencia de prescripciones potencialmente inapropiadas del 38.8% en adultos mayores hospitalizados. O sea, no es un problema solamente de la atención primaria de salud, es un problema de la medicina en general. Por eso, la farmacoterapia racional es inherente a todo médico y es inherente a todo acto médico, ¿correcto? Fíjense este otro dato. Polifarmacia. En el mundo afecta casi al 75% de la población adulta mayor, dependiendo del contexto y la definición utilizada, pero casi al 75% de adultos mayores con politerapia. La Universidad San Martín de Porres tiene en sus repositorios una publicación muy interesante de esto. Hicieron un estudio en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo y reportaron una prevalencia de polifarmacia de 45.3% en adultos mayores hospitalizados. La mitad de los pacientes con polifarmacia. Y ya cuando definimos polifarmacia estamos diciendo que tiene más de lo necesario, porque puede haber un paciente con farmacoterapia racional, es decir, que está recibiendo exactamente lo que necesita, de acuerdo a guías, a rigor académico, etcétera, que son varios medicamentos. Eso no se considera polifarmacia. Polifarmacia, de acuerdo a los diferentes listas, estudios, scores, qué sé yo, se considera aquella medicación innecesaria, adicional a la que el paciente necesita, polifarmacia. Entonces estamos hablando de un número bastante elevado de pacientes que tienen este problema de polifarmacia. Repito, no es un problema solo de la atención primaria de la salud, ¿correcto? Fíjense, y este es el punto más importante tal vez y en el que debemos prestarle especial atención, porque significan muchísimas vidas perdidas y, como dice la OMS y el INS en el Perú, un problema importantísimo. Fíjense qué nos dice la OMS. Ha declarado que la resistencia a los antibióticos es una de las 10 principales amenazas para la salud pública mundial. Es fuerte lo que nos está diciendo, ¿no? Pero en una nota de prensa del Instituto Nacional de Salud, nuestro, publican esto: resistencia antimicrobiana, la pandemia silenciosa. Y nos dice, en el Perú tenemos altos índices de resistencia a los antibióticos, en tuberculosis, en neumonías y en enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones por patógenos intrahospitalarios son los más peligrosos. Este es nuestro escenario y es un escenario realmente preocupante. Y investigadores de la Universidad Cayetano Heredia elaboraron un estudio que se tradujo en un artículo científico que se publicó en esta revista el año 2023, ¿no? Revista de American Journals of Tropical Medicine del 2023. Analiza las bacteriemias en pacientes hospitalizados, solo bacteriemias, es decir, hemocultivos positivos, solamente bacteriemias, no estamos hablando de neumonía, celulitis, nada, solamente bacteriemias. ¿Y qué es lo que nos dice? De las bacteriemias en pacientes hospitalizados, más del 80% son resistentes a antibióticos, 80% de las bacteriemias resistentes a antibióticos y el 69% multidrogos resistentes. Ese es al problema que nos enfrentamos. Y en estos números está todo el sistema de salud inmiscuido como parte del problema, porque tenemos uso inadecuado o inapropiado de antibióticos en el primer nivel de atención, pero también en los otros niveles de atención. Pero todo médico tiene que estar comprometido con este problema que ya hemos visto, se considera incluso como una pandemia silenciosa. Muy bien, a esto queríamos llamar la atención un poco de nuestra realidad para ver la importancia de este curso en el desarrollo de cada uno de los tópicos selectos que van a desarrollar después específicamente en cada patología. Pero vamos a ver algunos principios fundamentales entonces de la farmacoterapia racional. El primero es el medicamento adecuado, basado en un diagnóstico certero, guías clínicas actualizadas. El segundo principio sería la dosis correcta, individualizada según la edad, el peso, las comorbilidades, la función renal, hepática. El tercer principio es la vía de administración adecuada.
siempre se debe priorizar la vía oral, salvo alguna contraindicación, ¿de acuerdo? O una indicación específica. La duración del tratamiento, la más corta posible, pero clínicamente efectiva. Vamos a desarrollar cada una de estas como parte de esta charla de manera muy sucinta. Educación del paciente y seguimiento, asegurar la coherencia terapéutica. Estos son los principios de la farmacoterapia racional que debe ser inherente a todo acto médico, no solo en atención primaria de la salud, pero específicamente, ¿no es cierto? ¿Qué significa el primer principio? Medicamento adecuado. Significa seleccionar el fármaco correcto para el diagnóstico preciso, considerando la evidencia científica, las guías clínicas y las características individuales del paciente. Para que una atención de salud sea considerada una atención de calidad, tiene que tener 3 componentes y tienen que estar los 3 para que se pueda definir como atención de calidad. El primer componente es que tiene que tener rigor académico, es decir, que lo que estás haciendo esté respaldado por estudios científicos, rigor académico. El segundo componente es la oportunidad. De nada vale que yo le dé antibiótico a un paciente con sepsis cuando está en un shock séptico refractario. Lo importante hubiera sido que lo identifique cuando todavía era un proceso infeccioso localizado, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad es el segundo componente de una atención de calidad. Y el tercer componente es la reacción o la aceptación que tiene el paciente o la satisfacción que tiene el paciente. Porque puedo tener una atención con rigor académico y oportuna, pero una relación médico-paciente muy mala. Entonces, ese acto médico ya no se considera de calidad, o basta que falte alguna de ellas. Se ven mucho que hay médicos que tienen muy buena relación médico-paciente, que tienen incluso manejos oportunos, pero el rigor académico es un problema, ¿no es cierto? Viene por una infección urinaria, entonces le voy a dar ertapenem. ¿Es una cistitis sin complicaciones? Sí, le voy a dar ertapenem. ¿Se va a curar? Por supuesto que se va a curar, pero ¿habrá sido terapia racional en ese caso? De ninguna manera, ¿no es cierto? No era la primera opción de tratamiento. Entonces, no tenía rigor académico. Entonces, ese acto médico no podría considerarse un acto médico de calidad. Muy bien, vamos a ver entonces. Para escoger el medicamento adecuado, debo ver la eficacia. Bueno, ya que hablamos de la infección urinaria, vamos a decir, en una paciente que viene con síntomas urinarios y con una infección urinaria no complicada, es decir, una cistitis, mujer, con una cistitis no complicada, entonces digo, ¿qué le doy? Lo más probable es que sea un E. coli. Muy bien, le voy a dar un ciprofloxacino. ¿Mata el E. coli? Sí. Le voy a dar trimetoprim-sulfametoxazol. ¿Puede ser efectivo? Puede. Sí. Le voy a dar ertapenem. ¿Es efectivo? Sí. Después empiezo a ver amoxicilina, le puedo dar, sí, pero de todo ese, ceftriaxona, ¿le puedo dar endovenoso? Sí, también le voy a resolver el problema, ¿no es cierto? Pero después de todo eso que yo estoy analizando acá, estoy teniendo un ejercicio racional, es decir, estoy utilizando mi razón, entonces empiezo a escoger cuál de ellos voy a utilizar. Bueno, tiene buena tolerancia oral, no necesito usar la vía parenteral, etcétera. Voy descartando la ceftriaxona, por ejemplo, entonces me voy quedando con los otros medicamentos y digo, empiezo a pensar en la seguridad. Entonces empiezo a ver qué características tiene mi paciente y qué es mejor para este paciente en este caso específico. Después veré en el precio. Tome fosfomicina 3 gramos, una sola dosis. Perfecto, pero de repente es muy caro para ese paciente. Entonces no es una terapia racional. ¿Tiene rigor académico? Por supuesto. ¿No es cierto? Puede ser oportuna, sí, le estás dando en el momento adecuado, pero el costo no lo permite. Por ejemplo, si fuera el caso, ¿no es cierto? Entonces no sería la mejor opción. Luego viene qué es lo que más conviene. Y después de toda esa construcción intelectual, recién traslado eso a mi RP y lo hago de forma clara. Eso es lo que tratamos de hacer entonces cuando decimos medicamento adecuado. ¿Qué criterios debo ver? Diagnóstico confirmado. Por supuesto, en el mismo ejemplo, evitar tratamientos empíricos innecesarios. ¿Cuántos exámenes de orina patológicos tratamos?
sin que sea una infección realmente. Bacteriurias. ¿Las bacteriurias se tratan? No. 40 leucocitos por campo, 30 leucocitos por campo, 35 leucocitos por campo, sin ningún síntoma. ¿Los tratamos? Con frecuencia, ¿no es cierto? Y ahí están todos los números que hemos ido viendo y por qué vamos generando resistencia antivictoriana. Entonces, ¿qué nos dice? Diagnóstico confirmado. Ya identifiqué mi problema. Después, fármacos de primera línea. Esto es importante porque acá viene el rigor académico al que estábamos conversando. ¿Qué fármacos son de primera línea para este tratamiento? Tengo que empezar valorando estos fármacos, los de primera línea para este tratamiento, ¿correcto? Si no tengo el fármaco de primera línea, entonces pensaré en los fármacos alternativos, pero tengo que pensar primero en los fármacos de primera línea. ¿Qué voy a utilizar? Las guías clínicas nacionales, mundiales, las que ustedes, no las que consideren, sino la que corresponda para ese caso, ¿no es cierto? Porque la epidemiología puede ser un poco diferente. Por ejemplo, si voy a usar el Sanford en Estados Unidos con las guías ITSA a la epidemiología peruana. Pero no tenemos muchos datos acá, entonces podríamos hacer alguna inferencia. El perfil del paciente, la edad, la comorbilidad, si es alérgica o no, la función hepática, todo esto me tiene que ir llevando a ver qué medicamento voy a utilizar. Evitar duplicidades y disponibilidad y accesibilidad en el sistema de salud, ¿tengo o no tengo? Porque al final eso es importante. ¿Qué errores cometemos frecuentemente? Uso de antibióticos de manera innecesaria. Ya habíamos dicho en este mismo ejemplo, una bacteriuria dándole antibiótico, innecesario. Eso es lo más frecuente. Prescripción de medicamentos con bajo respaldo de la evidencia. Esto no tiene rigor académico, ¿no es cierto? Opción de fármacos costosos sin beneficio adicional. Eso también se ve, no es necesario. Omisión de guías terapéuticas, tampoco. Pero fíjense, en este caso, por ejemplo, una mujer con infección urinaria no complicada. ¿Qué nos dice la guía? Nitrofurantoína, una tableta diario por 5 días. Trimetoprim sulfamethoxazol, 1 diario por 3 días. El tiempo, de cuánto tiempo le voy a dar, habíamos conversado de cuánto tiempo le voy a dar. Ese es otro razonamiento importante porque le di tratamiento, nitrofurantoína, al tercer día mi paciente mejora. El tiempo adecuado con este fármaco para matar a ese Escherichia coli son 5 días de acuerdo a la guía. Entonces debería de darle 5 días. Entonces tengo que hacerle entender al paciente que tiene que terminar su terapia de 5 días y no suspender su tratamiento al tercer día. Lo mismo, por ejemplo, no necesita 5 días, sino 3 días de tratamiento es suficiente. ¿Qué vemos frecuentemente acá en nuestro medio? Uso innecesario de ciprofloxacino, por ejemplo. Pero ciprofloxacino, doctor, ¿también controla la infección urinaria? Sí, pero es un fármaco de segunda línea. Si no tengo otra cosa, puede que ese sea un medicamento racional, puede en algún escenario, pero generalmente no es necesario, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el principio número 2? La dosis correcta. Ajustar la dosis del medicamento de forma individualizada, considerando la edad, el peso corporal, los adultos mayores con la función renal, hepática, ya dijimos, las comorbilidades, la función renal, la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento o del antibiótico. Paciente con hipoalbuminemia, le voy a dar un fármaco con alta unión a proteínas para que el fármaco vaya libre, se vaya todo y después no tenga un efecto, por ejemplo. O sea, todo ese conocimiento previo de farmacología tiene que estar implícito para yo finalmente decidir qué antibiótico le voy a dar. Debo escoger la dosis correcta. Muy bien. Factores claves a considerar para escoger la dosis o prescribir una dosis correcta. La concentración del principio activo. No todos los medicamentos tienen las mismas biodisponibilidades. Si tengo, por ejemplo, una pancreatitis necrotizada y esa necrosis pancreática se ha infectado, entonces tendré que darle un fármaco que tenga llegada a esa zona, ¿no es cierto? Un carbapenén, el imipenén o algo, ¿no? No le voy a dar otro medicamento, por más que diga es translocación bacteriana, es un E. coli, le voy a dar ceftriaxona, no llegaría bien, ¿no? Entonces son diferentes conocimientos que aprendemos en farmacología que nos van a permitir escoger bien y aplicar los principios de los que estamos hablando. Frecuencia en la administración, según la vida media del fármaco, intervenciones o comorbilidades. La función renal es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Acá, por ejemplo, para la función renal se conocen varias fórmulas que ajustan la función renal que se utilizan hoy
hoy día, el CKD-EPI, el MDRD4, todas estas fórmulas. Y la antigua y confiable Korokov-Gauss, ¿no es cierto? De todas las fórmulas de función renal, la única que se ha estudiado para uso de antibiótico es la Korokov-Gauss. No estoy diciendo que sea la que que las otras no sirven, lo que estoy diciendo es que la única que tiene estudios para usar antibióticos con ajuste de acuerdo a función renal es esta fórmula. Muy bien, entonces acá un poco lo que decían antes los distinguidos miembros de la mesa de honor en la presentación, ¿no? La tecnología y el uso ahora de la inteligencia artificial nos ayuda a ser mejores médicos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros se acuerda bien esta fórmula? De cada 100, 10. Algunos nos obligaban a aprenderlos, ¿no? Pero ahora es obligado, a mis alumnos no les obligo a aprender esto, sí que sepan qué es, que sepan dónde está, y hay fórmulas que se hacen por años, que además es una tendencia mundial para hacer medicina en el primer mundo. Entonces, usar la fórmula, ajustar la dosis de acuerdo a la función renal. Rango terapéutico estrecho. Por ejemplo, si voy a usar digoxina, warfarina, cualquier otro medicamento cuyo rango terapéutico sea estrecho, entonces tendré que vigilarlo de manera más estrecha o seguirlo de manera más cercana al paciente. Muy bien. Ancianos con insuficiencia renal leve, normalmente debemos evitar los AINES. ¿Por qué? Para no agravar la función renal. Ajustar dosis de antibióticos como aminoglucósidos o cualquier otro antibiótico que requiera ajuste de dosis, ¿no? Usar paracetamol en dosis reducidas, si es que fuera el caso, ¿no? 2 gramos como máximo al día, si es que es un anciano, por ejemplo, con falla hepática leve. Hay algunos errores comunes en atención primaria de la salud: prescribir dosis estándar sin ajuste de función renal. Pero ya vimos que ajustar la función renal no es difícil. Omitir el cálculo de dosis en pediatría y no revisar interacciones que obligan a modificar las dosis. Por ejemplo, YECA más ARA. ¿Se puede usar eso? Un YECA más un ARA, entonces es un problema, ¿no es cierto? Estoy haciendo una mezcla incorrecta. YECA más diuréticos, más AINES, qué sé yo, entonces tendría que ver su función renal cómo está, porque lo estoy exponiendo a un daño renal potencial. De eso se trata el uso racional de medicamentos en general. Muy bien, y el tercer principio es la vía de administración adecuada. Seleccionar la vía de administración óptima según el tipo de medicamento, la condición clínica del paciente y la rapidez o duración del efecto terapéutico deseado. Les voy a ver el error más común que he visto ahora, y seguro algunos van a recordar ustedes en la práctica porque seguro lo han visto. Captopril sublingual. ¿Quién ha visto eso? Casi todos, ¿no? Captopril sublingual. ¿Han leído la guía americana o europea y en alguna parte dice captopril sublingual? No, ni por su tiempo de vida media, ni su, etcétera, ¿no? ¿Es una forma adecuada? Podría considerarse en un paciente, no sé, cáncer gástrico avanzado, no tolera nada, está hipertenso y no tengo cómo darle, no sé, podría, pero son cosas que hacemos y no obedecen a una razón, o en todo caso no obedecen a una razón adecuada, un razonamiento adecuado, ¿no es cierto? Eso significa la administración, la vía de administración adecuada. Criterios para elegir la vía adecuada, entonces, el estado clínico del paciente. Lo mejor, como dijimos, siempre es la vía oral, siempre. Pero hay que ver si tolera la vía oral, si está consciente o no, si hay vómitos o no, etcétera, ¿no? El inicio de acción necesario es una urgencia, requiere una vía rápida, necesito que el fármaco haga efecto de inmediato o no. Seguridad y comodidad, prefiere la vía oral siempre que sea posible. Ahora está, felizmente, se escucha muchísimo y se presta mucha atención al paciente y siempre se valora y se hace una atención con una responsabilidad compartida. Se le explica los beneficios, las contraindicaciones si es necesario, etcétera, los riesgos también, y el paciente con su médico deciden, ¿no? Porque antes era más vertical el acto médico. Evitar riesgos asociados con flebitis, infecciones. Claro, el endovenoso tiene riesgos distintos, ¿no? Fíjense, un paciente con infección urinaria no complicada tolera bien la vía oral, esa sería la vía adecuada, ¿no es cierto? La primera opción sería nitrofurantoína. Bueno, acá les puse fosfomicina, pero ojo, fosfomicina en la guía ITSA del 2011, por ejemplo, se considera como de primera elección, pero ya después, en el 2018, salió un llama en el que dice
nitrofurantoína es más efectivo que fosfomicina. Entonces, si uno revisa ahorita la atención, fosfomicina ya es un régimen alternativo, ya no está como régimen primario. Como régimen primario, sulfametoxazol y nitrofurantoína, esos son los de régimen primario para infecciones urinarias. Entonces. Pero es un fármaco a considerar, ¿no es cierto? Es un buen fármaco, es una sola dosis, bueno, hay que ver el tema del costo. En todo caso, hay que hacer todo un ejercicio de razonamiento para ver si conviene o no, o es o no el mejor fármaco para este paciente, ¿no? Evitar la vía endovenosa innecesaria que aumenta costos y riesgos de complicaciones. Acá también nos enfrentamos con el tema de los pacientes, porque el paciente dice, doctor, ¿y no me va a poner una ampolla mejor? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que comunicarnos de forma adecuada. No hay forma de ser un buen médico si no tenemos una buena capacidad de comunicación con nuestro paciente, ¿de acuerdo? Entonces, son habilidades que tenemos que ir aprendiendo también. Algunos errores de este principio de la vía de administración. Uso sistemático de inyecciones para cuadros leves. Dolor lumbar, diclofenaco, dexametasona y vitamina B12, así, ¿no? Y vienen después con abscesos, osteomelitis y cosas, ¿no es cierto? Uso innecesario de vías intravenosas por presión del paciente, lo que les decía, duplicidad de vías a veces, duplicar. Muy bien, la vía oral es la más segura, es la más económica, es eficaz para la mayoría de las condiciones tratadas en atención primaria. La vía parenteral debe reservarse para pacientes que no toleren la vía oral, en urgencias médicas, cuando el fármaco no esté disponible por otra vía, por ejemplo. Lo otro que conversábamos, la duración óptima del tratamiento. Son pocas las infecciones que tienen establecido el tiempo de antibiótico que tenemos que darles a los pacientes. Desde, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilador mecánico, la guía dice 14 días, ¿no es cierto? Pero si vamos a una infección urinaria, para seguir con el mismo ejemplo, depende qué fármaco le voy a dar. Duración óptima del tratamiento. Fosfomicina, 3 gramos, una sola dosis, esa es una duración óptima. Le voy a dar nitrofurantoína, 5 días, duración óptima. Sulfametoxazol, 3 días, es una duración óptima, ¿no es cierto? Entonces depende del fármaco, depende del paciente y todas sus condiciones, ¿correcto? Prescribir el medicamento por el tiempo necesario y suficiente, evitando tanto el tratamiento insuficiente, o sea, que le cortes el tratamiento antes de tiempo por una mejoría clínica y que haga una resistencia bacteriana, ¿no? Como la prolongación, o también hay que evitar la prolongación innecesaria, que puede generar efectos adversos, resistencias o aumentar costos, como hemos ido repitiendo. Algunos aspectos claves a considerar: basarse siempre en las guías clínicas, protocolos y actualizaciones o protocolos actualizados. Las instituciones, llámese hospitales, universidades, colegio médico, etcétera, tienen la obligación o la responsabilidad, o debieran de tenerlas, de acercar las tecnologías y los usos de la inteligencia artificial a todos los médicos. Y los médicos tenemos la obligación de buscar el medio a estas tecnologías y usos para ser mejores médicos. ¿A qué me refiero? Voy a usar antibióticos, doctor. Muy bien, entonces usemos el Sanfor, por ejemplo, si no tenemos uno. Y es un apps, todos tienen acá un celular inteligente. Es un apps, te permite ir directo al tema, buscarlo por patógeno, buscarlo por síndromes, encontrar el tratamiento adecuado, los de primera línea, los alternativos, lo que no debes hacer y finalmente el tiempo incluso. ¿Por qué? Porque te está dando el rigor académico, es decir, el resumen de todas las guías clínicas, te lo está dando de manera sencilla, fácil e inmediata, de consulta inmediata. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa es importante? Lo mismo, deberíamos de tener acceso a revisiones rápidas. No digo que las revisiones profundas no se hagan, digo revisiones rápidas porque es lo que necesitamos cuando nos enfrentamos a una atención en ese momento, porque no siempre todo lo tenemos fresco. Entonces, en ese momento tengo que tener herramientas para revisar rápidamente. Una revisión rápida, validada por expertos, por ejemplo, UpToDate. ¿Qué es UpToDate?
Es un resumen de todo lo que existe en la literatura, validada, y es un buen resumen. ¿De acuerdo? Es muy largo, doctor, no tengo tiempo para leer Up to Date. Muy bien, Dynamite. Es todavía más resumido y tiene algoritmos de diagnóstico y de manejo, preciso. No, también es muy largo. Yo quiero entrar directamente al tema, más resumido y que me resalten todo lo que no debo olvidar y además los posibles efectos que no quiero tener en mi terapéutica. Muy bien, ambos son apps que están revolucionando la medicina. Y no importa si hacemos medicina en el primer nivel de atención o en los institutos, tenemos que tener acceso a las tecnologías, ya sea a través de las instituciones que deberían de acercarnos a estas herramientas, o nosotros mismos tenemos que ver la forma de conectarnos para tener información actualizada siempre. Son herramientas de revisión rápida, no son herramientas para un estudio profundo de un tema, ¿no es cierto? Muy bien. Monitoreo clínico y laboratorial para ajustar la duración según la evolución, evitar la sobreduración, más no siempre es mejor. Dale 10 días por si acaso. Ya le di nitrofurantoínas por 5 días. No, por si acaso que sean 7. O sea, más no es mejor, tiene una fecha definitiva. De hecho, si no ha resuelto el problema en ese tiempo que debió haberlo hecho, entonces hay que reconsiderar, ¿no? De repente hay resistencia, de repente no era el medicamento adecuado, habría que buscar otra opción. Muy bien. Educar al paciente y explicarle sobre la importancia de completar el tratamiento, sobre todo cuando se trata de antibióticos. Y acá les presento un ejemplo práctico, faringitis estreptocócica. Muy bien, está confirmada, sí es una faringitis estreptocócica, es un estreptococo identificado, ya. Duración ideal del antibiótico, si es una penicilina o una amoxicilina, 10 días. Pero al tercer día va a sentir mejoría y probablemente suspende el antibiótico. Entonces eso necesita una comunicación adecuada y explicarle de forma adecuada al paciente para que no ocurra. Un error común es suspender el antibiótico por la mejoría de los síntomas y genera riesgos de recaídas, de complicaciones de otro tipo y de resistencia antimicrobiana. Recuérdense esta imagen. Los pacientes cuando vienen con problemas de rinofaringitis o faringitis, qué sé yo, amigdalitis, todos piden antibióticos nosotros y casi a todos le dan antibióticos. Cuidado con eso. Los procesos virales no se curan. No se puede curar lo que no tiene cura. Entonces tengo que tratar el problema que está ocasionando hasta que el proceso viral vaya remitiendo, pero no le puedo dar antibiótico. Fíjense, una mononucleosis infecciosa o una faringitis por Epstein-Barr virus, amoxicilina, y tengo un exantema maculopapular que puede ser grave en muchos casos, por ejemplo, frecuente, ¿no? Si ya viene alguien con una faringitis o algo, y ojo que el Epstein-Barr además da una amígdala con parches blanca, supurada, ¿no? Que es muy parecida a una faringitis estreptocócica, muy difícil de distinguir, pero si ya sale un rash maculopapular, qué sé yo, ya pueden estar pensando que eso no fue un estreptococo, por ejemplo, ¿no? Duraciones arbitrarias sin respaldo en guías de tratamiento, prolongaciones innecesarias de corticoides, antibióticos o antiinflamatorios, falta de revisión de tratamientos crónicos al renovar recetas, son los errores frecuentes en atención primaria de la salud respecto de la duración óptima del tratamiento. Algunas recomendaciones: seguir protocolos terapéuticos nacionales e internacionales, revisar sistemáticamente los tratamientos en curso, empoderar al paciente con información clara y comprensible. Educación, este es el último principio que vamos a discutir, educación al paciente y seguimiento. Garantizar que el paciente comprende el tratamiento prescrito. ¿Para qué sirve? ¿Cómo tomarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué efectos espera? Y que se realice un seguimiento activo para evaluar la efectividad, la adherencia y los efectos adversos. Algunos elementos claves para educar al paciente: explicarle en lenguaje claro y sencillo el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia, la duración. Informar sobre los posibles efectos adversos y qué hacer si ocurren para que no suspenda la medicación ante uno de estos casos. Aclarar que no debe hacer, no suspender por cuenta propia, no duplicar dosis si se olvida, etc. Uso de materiales de apoyo, esquemas, pictogramas, prospectos visuales, qué sé yo.
Algunos aspectos del seguimiento: revisar la evolución clínica en controles presenciales o telefónicos, detectar signos de falla hepática o efectos adversos, ajustar o suspender tratamientos si es necesario, fomentar la adherencia terapéutica, especialmente en enfermedades crónicas y en los procesos infecciosos. Un paciente con hipertensión recién diagnosticada, se entrega esquema visual de tratamiento diario, se agenda citas de control a los 7 días para valorar los síntomas y la presión arterial, se revisan posibles efectos del IECA, se ajustan si hay tos o hipotensión con el IECA, relacionados al IECA. Un error frecuente, dar recetas sin explicación. Un error frecuente en hipertensión que encuentro siempre es el captopril, que ya lo comentamos, no lo vamos a volver a comentar, pero yo sé que ustedes no van a cometer ese error. Otro error frecuente es la monoterapia. Y la guía nos dice que, salvo en 3 condiciones específicas, en hipertensión arterial debería de dar terapia doble, incluso buscando que esa terapia doble sea en un solo fármaco, ¿no es cierto? Una sola pastilla que tenga 2 componentes. Eso nos dice la guía en general. Pero un error frecuente es que pacientes que no tienen por qué recibir monoterapia están recibiendo monoterapia y entonces no controlan, y tienes todos los efectos secundarios de la hipertensión arterial mal controlada, ¿no es cierto? Paciente con bajo riesgo, hipertenso con bajo riesgo, monoterapia. Paciente frágil, monoterapia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero los demás deberían de recibir terapia doble. ¿Y esto por qué? Por la fisiopatología de la hipertensión arterial. Tiene muchos momentos o muchas aristas en su fisiopatología. Por un lado están los receptores alfa, por otro lado está el eje renina-angiotensina-aldosterona, etc. Entonces tiene muchas aristas, por eso la terapia doble. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la salud pública? La polifarmacia, ¿cómo combatimos esto? Ya hemos visto estudios de la Universidad San Martín, de la Universidad Cayetano, las universidades de la Sierra en el país de este tema y en relación al mundo, ¿no? Presión para prescribir por parte de los pacientes medicamentos específicos, ¿no? Deme antibiótico, doctor, cuando no son necesarios. La resistencia antimicrobiana, ¿cómo vamos a combatir esto? Todos estamos involucrados en este tema, más o menos ya lo hemos desarrollado. Automedicación, acá todo se vende sin ningún tipo de control y ninguna receta, entonces esto es un problema que también es un desafío para resolver y llegar a una terapia racional. Influencias comerciales, los vendedores, los visitadores médicos son un problema siempre, no sé, no he visto auspicios acá, pero siempre son un problema. La cercanía de la medicina en general con los laboratorios, en tanto sea científica, es buena, ¿de acuerdo? Pero en tanto sea comercial, no es buena. Entonces, bueno, la adherencia a las guías clínicas, recuérdense lo que les había mencionado, acá la transcripción digital y prescripción electrónica, eso podría mejorar muchísimo, ¿no? Educación continua, lo que estamos haciendo ahora, algo aprendemos siempre, interacción de farmacéuticos, otros grupos profesionales que puedan interactuar y puedan contribuir al manejo. Implementación de protocolos locales, importante porque la epidemiología y la resistencia bacteriana en el Perú no es igual que en otros lugares, ¿no? Entonces, si no tenemos los datos, ahí tenemos un problema también que es un reto para nuestras instituciones, ¿no? Y para nosotros como profesionales, miembros de estas instituciones. Muy bien, uso de sistemas de prescripción electrónica, esto va a mejorar. Auditorías de prescripción y retroalimentación, para ir viendo que si lo he hecho bien o no, programas de farmacovigilancia, educación al paciente, evaluación del impacto después de estas cosas, ¿no? Como conclusión, algo sencillo pero importante, la farmacoterapia racional en atención primaria de la salud no solo es una herramienta clínica, sino también una estrategia de salud pública. Su aplicación efectiva requiere del compromiso de los profesionales, la integración de tecnologías, la vigilancia activa y la participación informada de los pacientes. Y una última recomendación que ya la hice, pero quiero recalcar para ponerle énfasis en esto. Acérquense a la tecnología y a la inteligencia artificial. Nos hace mejores médicos. ¿De acuerdo? Y a las instituciones decirle, acerquen estas tecnologías a los médicos. Y nosotros como médicos acercarnos a estas tecnologías. Muy bien, gracias.